Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. El 9 de septiembre de 2010 presenté ante esta soberanía una iniciativa para reformar la fracción tercera del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, proponiendo exentar las pensiones hasta los 25 salarios mínimos, misma que por su materia fue turnada a la Cámara de Diputados. Esta iniciativa se acumuló con otras 14, por lo que presentadas por diputados, senadores y por 2 congresos de los estados, habiéndose aprobado en la Cámara de Diputados la exención para las pensiones equivalentes hasta 25 salarios mínimos. La minuta aprobada se recibió en el Senado de la República y se tornó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, misma que en días pasados aprobó un dictamen en el que se modifica la minuta recibida de la Cámara de Diputados, exentando las pensiones solamente hasta por el equivalente a 15 salarios mínimos. Varios senadores y senadoras de mi grupo parlamentario comparten esta reflexión que vengo a presentar en esta tribuna con argumentos, datos y estadísticas que justifican que no solo es de justicia para los pensionados, sino además sería conveniente considerar exentar las pensiones hasta por 25 salarios mínimos. Y argumento lo que estoy diciendo. Hay unas definiciones importantes sobre el tema, pero no me voy a parar en ellas. Pensión es la cantidad periódica, temporal o vitalicia que la Seguridad Social paga por razón de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad. También se dice que trabajar es tener una ocupación remunerada en una empresa e institución, y el salario es la cantidad de dinero con que se retribuye a los trabajadores. Adicionalmente a estas definiciones y considerando dichos conceptos, queda muy claro que la pensión es un derecho del trabajador. Segundo, que es producto de las aportaciones que realizó el hoy pensionado durante toda su vida laboral activa como trabajador. Tercero, que al haber formado parte de su salario, oportunamente el impuesto sobre la renta ya le fue retenido al trabajador hoy pensionado. La mayor parte de las personas que actualmente se están pensionando lo hacen bajo el régimen de la ley del INSS del 1973, y aunque las personas hayan ahorrado a partir del 97 en los correspondientes afores, no pueden disponer de una buena parte de sus ahorros, dado que la cuenta que se llama cuotas de cesantía, vejez y cuota social de afore correspondiente deben entregarse el monto que exista allí al gobierno federal para el pago de la pensión. Es decir, parte de los recursos para pagar al propio pensionado y no solo las partidas que se asignan en el presupuesto de egresos de la Federación provienen del propio pensionado que ahorró allí mismo en la AFORE. Además, el convenio 110 suscrito por México en 1985 con la Organización Internacional del Trabajo establece que las pensiones no causarán impuesto. Tercero, la mayoría de los pensionados en el rango de 9 a 25 salarios mínimos son personas, y esto es muy importante, que por su esfuerzo y responsabilidad en la vida laboral llegaron a mejores niveles de salario. Pagaron el impuesto sobre la renta en los más altos niveles de la tabla, cumplieron con sus cotizaciones a la Seguridad Social y tienen acreditados todos sus derechos mismos que no les pueden ser afectados. Y al pensionarse, suelen recibir una pensión cuyo valor es solo de un 40 a un 60% de lo que percibían en su última etapa de trabajo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos ha presentado algunas cifras y habla que los pensionados entre 9 y 25 salarios mínimos son alrededor de 300,000 pensionados, sin acreditarlo fehacientemente. Y dice que solo representan el 1,5% del total de los pensionados, lo cual no es correcto, porque si tomamos en cuenta los pensionados del IMSS, del ISSSTE y del Instituto de las Fuerzas Armadas, solamente de esas 3 grandes instituciones, son 3,151,000 trabajadores pensionados. Entonces, 300,000 representa no el 1,5%, sino el 10,5%. Por otra parte, las personas de los 3 deciles más altos, de salarios de 38,000 en adelante, y fíjense bien en esto, aportan el 99,6% del total que se recauda por el ISR de las personas físicas. Solo esas personas, los que están en los 3 últimos deciles, aportan el 99,6%. Entonces, han hecho una enorme contribución durante su vida laboral para pagar su impuesto, pero además
para subsidiariamente estar absorbiendo el impuesto de la totalidad de los otros 7 deciles que solo acreditan el 0.4% del impuesto sobre la renta. Igualmente contribuyeron con el 67.7% del total de las aportaciones a los sistemas de seguridad. Pero como les decía, a pesar de esto, el pensionado que se pensiona actualmente, porque todavía no alcanzan a pensionarse en los términos de la ley del 97, resulta que tiene que pensionarse con la ley del 73, y al solicitar su pensión, la cuota que se llama cesantía, vejez y cuota social debe ser entregada. Lo que tengan ahorrado allí en su Afore, ahorrado ellos, debe ser entregada para el pago de su pensión. Y este dinero no es parte del presupuesto federal, sino un ahorro del trabajador que se encuentra depositado en su cuenta. Veamos qué significa esto. Si tenemos que, por ejemplo, que se están pensionando alrededor de 104,000 personas en los últimos 10 años, un promedio de 104,000 personas anualmente, más solo en el Seguro Social. Si suponemos que de estos pensionados de estos niveles, que tengan ahorrados alrededor, después de 14 años de cotizar en su Afore, tienen ahorrados alrededor de 32,000 pesos, y lo multiplicamos por 104 pensionados, lo que va a recibir cada año el gobierno de la República de esta cuota de cesantía, vejez y cuota social son nada menos que 3.328 millones de pesos. Esto quiere decir que el gobierno federal obtendrá esta suma de las Afores sin haberse presupuestado. Pero además, la Secretaría de Hacienda dice que al no estar cargando el impuesto sobre la renta a los pensionados entre los 9 y los 25 salarios mínimos, deja de percibir 3.600 millones. Sí, pero tiene 3.300 y pico por el otro lado que le tienen que entregar las Afores. En consecuencia, la conclusión es muy sencilla. No se requiere gravar a los pensionados, pues el gobierno federal obtiene estos recursos con las entregas que están obligadas a hacerle las Afores. Y doy algunas conclusiones. Gravar con el ISR de las pensiones de 9 y 25 salarios mínimos debe ser tomado en cuenta para no cometer una injusticia con los pensionados, y debe de considerarse lo siguiente. El legislador, con base en las razones que se han expresado, está obligado a considerarlas y hacer las excepciones en la ley que promuevan condiciones de justicia. El legislador debe considerar que podría ampliarse sin costo al presupuesto federal la exención de las pensiones hasta 25 salarios mínimos. Los afectados en el rango de las pensiones que se propone que se consideren, como les dije, contribuyen durante su vida laboral generalmente alrededor del 99.6% del impuesto sobre la renta. El gobierno federal obtiene de estos pensionados 3.328 millones de pesos al año, con lo cual no tiene por qué cargar un impuesto que dice que obtendrá 3.600 millones más. Estos pensionados llegaron a sus salarios por haber demostrado capacidad, responsabilidad durante su vida laboral, lo cual quisiéramos que todas las personas hicieran. Al pensionarse, estos trabajadores siempre verán reducir sus ingresos a un 40 o 60% del ingreso que tenían en sus últimos momentos de trabajo o de vida activa. Tampoco puede considerarse que es una política regresiva, pues el gobierno federal obtiene mayores recursos con la partida de los Afores y no tiene que poner ningún dinero adicional. Y finalmente deteriora los niveles de vida de las familias que habían logrado superarse con el impacto social y económico que ellos tienen y el desaliento que se genera para el futuro. Por otro lado, y doy dos últimas reflexiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado una jurisprudencia que establece que el patrimonio solo puede ser gravado por dos conceptos: capital y trabajo. Y la pensión no cae ni en ninguno de estos supuestos, por lo cual no puede gravarse. Por lo antes expuesto, lo que importa es resolver de acuerdo a las razones sociales y de justicia. Por estas razones, amigos legisladores, los invito a reflexionar y, por su importancia y lo que hemos expresado, tomar todos y cada uno de nosotros la mejor decisión en relación con este dictamen que hoy se discute y que más tarde será votado. Anexo a este razonamiento de voto las tablas y la información relacionada con lo expuesto, y dejo un ejemplar de mi argumentación y estas tablas solicitando al señor presidente que se inserten completas en el diario de los debates. Es cuanto, señor presidente.